del gobierno, sea el nivel que sea que estemos analizando. Siguiente, por favor. A nivel de ordenamiento territorial, el Ministerio del Ambiente lo entiende como un proceso de identificación de oportunidades y beneficios del desarrollo, en el cual hay que analizar la confluencia de actividades extractivas, productivas, transformativas, distributivas que ocurren en un territorio, que tienen implicaciones en diferentes niveles: político, social, económico, cultural, ambiental, y que hechos de una manera adecuada y planificados de una manera adecuada deberían llevar a una ocupación ordenada y un uso sostenible tanto del territorio como de los recursos naturales asociados, y eso debería aportar a este objetivo mayor del desarrollo sostenible que busca integrar consideraciones económicas, consideraciones ambientales y consideraciones sociales. Siguiente, por favor. Un poco para describir el proceso de acercamiento del Ministerio del Ambiente al tema de ordenamiento territorial, arranca a partir de hacer un análisis o una caracterización del territorio, utilizando una herramienta que es la zonificación ecológica y económica, que es un instrumento orientado a poder tener una imagen respecto de cómo funciona el territorio y cuáles son las potencialidades que el territorio tiene, y cuáles son las limitaciones que el territorio debería ofrecer. Este es un proceso en el cual ya muchos gobiernos regionales están embarcados. Hay procesos de zonificación ecológica y económica ocurriendo en varias regiones con asesoramiento técnico del Ministerio del Ambiente. Sí, desde la administración actual del Ministerio del Ambiente tenemos algunas ideas respecto de cómo revisar este proceso, porque tenemos la sensación de que hay o ha habido un cierto proceso de fetichización de la herramienta, ¿no? Y una especie de anquilosamiento respecto de tener o enfocarse mucho en tener un mapa perfecto antes de tener un mapa útil y un mapa que dirija decisiones. Ahí necesitamos el apoyo de todos quienes puedan aportar para ir hacia el desarrollo de herramientas que permitan una mayor flexibilidad. ¿Cuáles son siguiente, por favor? Los objetivos de la zonificación ecológica y económica: orientar la formulación de políticas para el uso sostenible de los recursos naturales del territorio, sustento técnico a los planes de desarrollo y de ordenamiento, o sea, lo que señalaba acerca de la necesidad de esos enganches, apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales, de las autoridades regionales, de las autoridades locales, de las autoridades sectoriales respecto de cómo se manejan o se deberían manejar los recursos naturales y el espacio, proveer información técnica y marco referencial para promover y orientar la inversión pública y privada. Y ahí nuevamente el enganche a la tercera línea que decía yo, el tema del paradigma, si se quiere, presupuestal o financiero económico, y contribuir a los procesos de concertación entre diferentes actores sociales sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio. Finalmente, la zonificación ecológica y económica es la caracterización o una caracterización natural, o supuestamente, o sea, en cierta medida natural del territorio, de las condiciones naturales del territorio para generar determinados tipos de actividad económica. El ordenamiento territorial, que es el paso siguiente, es un proceso político, es un proceso social y político a partir del cual, basado en un acuerdo social respecto, o sea, tomando aquella información técnica sólida de la zonificación ecológica y económica, cómo es que la sociedad se pone de acuerdo respecto de cómo utilizar ese territorio con las limitaciones y las potencialidades que ese territorio tiene. La idea es desde el Ministerio avanzar hacia una caracterización del territorio que lo que defina no tanto como exclusiones sea exclusiones, sea más algo orientado a definir estándares. ¿Cuáles son los estándares mínimos exigibles para hacer determinadas actividades en un territorio? Sin duda, la caracterización del territorio va a arrojar algunas zonas en las cuales no es posible hacer ninguna actividad productiva, pero va a haber una gran cantidad del territorio en la cual actividades productivas pueden ocurrir con determinados estándares, y eso nos lleva
enganche con otra discusión que es necesario lanzar, que es el tema de cómo se evalúan o cómo se maneja el tema de los impactos ambientales de las intervenciones concretas en el espacio. Y ahí hay la necesidad de avanzar una agenda conjunta en la cual tanto la caracterización del territorio y el ordenamiento territorial avancen de manera acompasada con un proceso para revisar cómo es que estamos otorgando licencias sobre proyectos cada vez más grandes, proyectos que afectan cada vez espacios mayores de territorio en el país o cantidades más grandes de recursos naturales. Algo que hay que tener en cuenta necesariamente y que a veces nos olvidamos es que la mayor parte del herramental de gestión ambiental con la que cuenta el país fue desarrollado en la década de los 90, en la cual los niveles de inversión con los cuales contaba el país por la situación económica en la que estaba eran de una dimensión X. 20 años después tenemos inversiones que en términos económicos y en términos de impacto en el territorio y de impacto en los recursos naturales son 20X o 30X. Y la idea es, si yo quiero seguir con la misma institucionalidad y con el mismo herramental analizando este tipo de proyectos que tienen otra escala de afectación, no voy a ningún lado. Hay la necesidad de ir hacia una revisión profunda del sistema como del sistema de evaluación y de licenciamiento ambiental en el Perú, respecto de cuáles son los papeles que deben cumplir las instituciones que están presentes o que tienen responsabilidad en el tema de evaluación previa. Y eso tiene que ir enganchado fuertemente con el proceso de ordenamiento territorial y de caracterización del territorio. Siguiente, por favor. Niveles de la zonificación ecológico-económica, esto es bastante conocido para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Macrozonificación, que es la que ocurre por lo general a nivel de las regiones. Mesozonificación, que tienen más o menos una correspondencia entre macrozonificación a nivel de región, mesozonificación con provincia y microzonificación con distrito. En realidad no necesariamente están, una enganchada al nivel administrativo, pero más o menos tienen ese nivel de coincidencia, ¿no? En el caso de la microzonificación es algo que en muchos casos es más cercano a los procesos de ordenamiento urbano por el nivel de escala en el cual se trabaja. ¿Cuáles son los resultados del análisis? Siguiente, por favor. Lo que uno obtiene al completar una zonificación ecológica y económica es el estudio del medio físico, estudio del medio biológico, estudio del medio socioeconómico, define a partir de ciertos criterios de evaluación. Siguiente, por favor. Una potencial de utilización del territorio a partir de las potencialidades y de las limitaciones que el territorio tiene y queremos avanzar hacia una generación de estándares específicos. Quiero hacer determinado tipo de intervención en este sitio donde hay determinadas limitaciones. Bueno, los estándares son de este nivel de exigencia. Y en algunas zonas sí, sin duda, hay actividades, hay algunas zonas que por las características que tienen, por la importancia que tienen en términos de asegurar procesos naturales, de asegurar procesos ecosistémicos, deberían ser zonas en las cuales simplemente se debería permitir la protección o se debería asegurar la protección o la conservación. Siguiente. ¿Qué es lo que se quiere lograr con un proceso de caracterización del territorio? Evitar situaciones como esta, evitar situaciones en las cuales lo que tenemos son poblaciones sujetas a situaciones de altísimo riesgo por falta de previsión respecto de fenómenos naturales que necesariamente van a ocurrir, porque todos sabemos que por donde en algún momento discurrió agua por una quebrada, en algún otro momento, no sabemos cuándo va a volver a discurrir agua. Entonces, si yo estoy en el cono de salida de una quebrada, por más que haya estado 100 años seca, sin duda en algún momento va a bajar agua o huaico por ahí. Entonces, el tema es cómo hacemos para ir sabiendo que eso va a ocurrir necesariamente y tomar las previsiones para que esa ocurrencia no termine siendo un desastre. Siguiente, por favor.
algunas herramientas que se han desarrollado a partir de la información generada por los procesos de zonificación ecológica y económica y la integración de información que tiene disponible el Ministerio del Ambiente es la producción de este mapa de susceptibilidad a procesos naturales e inducidos, donde lo que tenemos es una caracterización del territorio en el cual sabemos dónde están las zonas en las cuales es más probable o es altamente probable que ocurran problemas asociados a temas climáticos, a temas sísmico-geológicos y tomar previsiones al respecto. ¿Qué aplicación está teniendo este mapa, por ejemplo? Tenemos en marcha un proceso de discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas para poner sobre este mapa proyectos de inversión pública aprobados, construidos o ya en proceso de implementación, y ver, bueno, cuántos de ellos están ocurriendo en ámbitos en los cuales no deberían ocurrir. Y entonces tiene que haber una previsión, primero, el proyecto de inversión debe haber previsto un mayor presupuesto para poder hacer frente a la contingencia de tener que enfrentar alguna contingencia climática o sísmica, o definitivamente, si es que está en zona roja, no debió ser puesto ahí, porque en algún momento lo que vamos a tener es una pérdida total, y con la consiguiente pérdida de la inversión y la necesidad de hacer una inversión de reposición. Creemos que esa es una herramienta muy, muy potente que querríamos poder trabajar o poder utilizar y darle una potenciación con todos los actores que quieran acercarse y compartir este trabajo. Siguiente, por favor. En el siguiente paso, ya vinculado al tema de ordenamiento territorial, que es lo que yo mencionaba respecto, más asociado al tema del proceso político, del proceso de decisión social o de contrato social. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener como meta las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico estén relacionadas a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y ver cómo potenciar y cómo hacer que el país biodiverso, el país de gran dotación de recursos naturales cumpla su promesa, que lo viene haciendo aportando y generando crecimiento en los últimos años, pero creo que todavía con una agenda pendiente orientada a una mejor distribución de esos beneficios y a una mayor sostenibilidad ambiental de esos beneficios basados en la utilización de los recursos naturales. Y en segunda instancia, tener en claro que la planificación debe arrancar primero por un conocimiento claro y detallado de las dinámicas del territorio. Si es que no entendemos eso, vamos a tener la tendencia a promover actividades o a promover la infraestructura en zonas donde no se debe, en zonas donde no se puede, y a malgastar recursos escasos, que si bien han venido creciendo, igual siguen siendo escasos. Y el tema de la orientación de las oportunidades de inversión pública y privada. Necesitamos que el ordenamiento territorial guíe eso. Siguiente, por favor. El ordenamiento territorial es una política de Estado que se expresa en un proceso político, como les decía, técnico y administrativo de toma de decisiones, orientado a una ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, en el cual a lo que queremos llegar es a contar con mecanismos técnicos que orienten y regulen la ocupación del espacio y los recursos naturales en un contexto o en un modelo de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Básicamente aquí es como vemos nosotros el modelo ideal de intervención en un territorio que el Ministerio del Ambiente quisiera, desde sus competencias específicas, quisiera promover, ¿no? Un desarrollo nacional de manera equilibrada y competitiva que está basado en un fortalecimiento de la gestión del territorio a través de tener un adecuado ordenamiento y contar con un ordenamiento adecuado que se refleja además en contar con una política, con criterios, herramientas y procedimientos claros para que cada uno de los actores del Estado, de la sociedad civil, del sector privado,
cumpla con los objetivos que tiene que cumplir. Tiene que haber un análisis territorial inicial que permita caracterizar el territorio y a partir de ahí un acuerdo respecto de cómo, en función de estas limitaciones o potencialidades, avanzar en la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de ordenamiento territorial promovidos desde el Ministerio del Ambiente? Promover y facilitar el uso sostenible de los recursos naturales, impulsar el desarrollo concertado del territorio nacional, corregir la ocupación en zonas de riesgo o prevenirla, contribuir a los procesos, a revertir procesos de exclusión y generar espacios de generación de ingresos, de generación de riqueza en otras zonas del país, y revertir procesos de deterioro ecosistémico y de la provisión de servicios ambientales, servicios y bienes ambientales que son la base de la subsistencia humana. ¿Cuáles son las acciones concretas que se promueve desde el Ministerio? Desarrollo en el corto plazo, desarrollo de capacidades para adecuado conocimiento del territorio, y ahí hay ya toda una tradición de trabajo y un acompañamiento técnico que desde el Ministerio del Ambiente y anteriormente desde el Consejo Nacional del Ambiente se ha hecho con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, para apoyar el desarrollo de capacidades en los temas de caracterización y de planificación del uso del territorio. Asistencia técnica y capacidades que deben ser profundizadas aún más y que tienen que ir creciendo en la medida en que el Ministerio va asentando su capacidad propia también. Hay que recordar que este es un ministerio que está por cumplir recién 4 años de existencia. Entonces, si bien tiene todo un bagaje y una herencia de instituciones anteriores, tiene un proceso propio de definición de su perfil que está en proceso. Generar políticas públicas, marcos normativos, lineamientos, instrumentos de gestión, promover estrategias para el fomento de inversión pública y promoción de la inversión privada bajo un enfoque territorial y mediante el uso de información adecuada. En el mediano plazo, promover la desconcentración territorial de beneficios económicos, impulsar procesos de reestructuración productiva de territorios con déficit y carencias, fomentar complementariedad territorial e interrelación de las funciones y roles entre los territorios, los centros poblados, las comunidades y la dotación de infraestructura, fomentar un desarrollo planificado y orientado en una ruta de desarrollo sostenible y articular acciones de sectores y niveles de gobierno para promover el desarrollo. Siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué es lo que queremos evitar? Situaciones como las que se muestran aquí. Uso inadecuado, nuevamente, estamos regresando al inicio de la presentación, uso inadecuado de recursos en espacios que tienen características determinadas y que deberían ser reconocidas desde el principio, terminan generando impacto ambiental, impacto social, impacto económico. La recuperación de tierras degradadas como las que se muestran ahí tienen todas esas implicaciones o esos 3 tipos de implicación asociados. Siguiente, por favor. Y eso lo que veíamos es un caso en costa y estos casos en el ámbito amazónico y todo el impacto. Aquí hay otras consideraciones adicionales que no tienen que ver únicamente con el tema de la voluntad de tener ordenamiento territorial o no. Hay otros impulsores que están asociados a economías delictivas, a distorsiones de mercado que también hay que tratar, pero que también tienen que ser atacadas desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Y para finalizar y no seguirlos cansando, ¿cuáles son los compromisos de trabajo que el Ministerio del Ambiente viene impulsando y va a profundizar a partir de ahora? El impulso de los procesos de ordenamiento a nivel nacional y en áreas específicas como zonas marino-costeras y las cuencas hidrográficas. Tenemos, como les decía, bastantes procesos de ordenamiento territorial o de zonificación ecológica y económica iniciados con regiones. Sí queremos empezar a tener un énfasis en algunas zonas concretas en las cuales el Ministerio o el sector no ha tenido tanta presencia. Todo el ámbito marino costero ha sido, que es un ámbito de extremada relevancia. Tenemos un mar de una importancia
comparable a la importancia ecológica o global que tiene la Amazonía, y sin embargo sobre ese ámbito el trabajo ha sido bastante limitado. Tenemos niveles de desconocimiento enormes respecto de las dinámicas que ocurren tanto en el ámbito marino como en el ámbito desértico, en todo este ámbito costero desértico, sobre el cual conocemos. Hay mucha información, pero yo diría que poco conocimiento sistematizado y difundido, ¿no? Entonces por ahí queremos avanzar hacia un proceso de ordenamiento de este ámbito marino costero, en el que además está concentrado el grueso de la generación de riqueza del país, y además sujeto a presiones o a necesidades de ocupación del territorio por nuevas industrias bastante intenso. Caso emblemático que está en este momento en la discusión pública, el tema de la exploración costa afuera y los efectos sobre los ecosistemas marinos, exploración costa afuera de hidrocarburos y el efecto sobre los ecosistemas marinos o los ecosistemas costeros, temas sobre los cuales creo que ahí hay una agenda pendiente que hay que trabajar. Contribuir a la reducción de conflictos socioambientales, básicamente a través de la caracterización del territorio y de la definición de este pacto social para trabajar, para definir usos adecuados y estándares de gestión. Ahí la idea es que este proceso alimente procesos de concertación y procesos de toma de decisiones que eviten tener que tener instancias posteriores de revisión a procesos que se supone que cerraron la discusión, ¿no? La idea o el mensaje del Ministerio del Ambiente es en el último año se han tomado algunas definiciones respecto de cómo superar determinados problemas asociados a la legitimidad, por ejemplo, en la utilización de un instrumento como el estudio de impacto ambiental para un proyecto específico. Queremos evitar que eso siga ocurriendo y que haya peritajes ocurriendo cada vez que haya un conflicto o una diferencia de opinión, pero eso implica, como decía anteriormente, ir a una revisión específica de cómo es que se entregan las licencias, cómo es que se hace el proceso de evaluación previa de estas intervenciones sobre el territorio. Mejorar la gestión regional y local del territorio a través de fortalecimiento de capacidades, estudios técnicos especializados en regiones que presentan mayor nivel de vulnerabilidad física, o sea, tenemos que tener algún criterio de priorización respecto de, dónde no podemos atender todo al mismo tiempo. Tenemos que tener alguna forma de definir, dónde es que vamos a concentrar nuestra atención inicial. Incorporar la gestión de riesgo de desastres en los procesos de desarrollo territorial y en los procesos de planificación presupuestal. Y ahí tenemos ya en discusión un proceso con el Ministerio de Economía y Finanzas también para trabajar con municipios en el marco del Plan de Incentivos Municipales, un proceso de promoción del tema de ordenamiento territorial a través de la generación de información, la cual sería uno de las metas o de los objetivos que tendría como reconocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto adicional por resultados. Incorporar la gestión y finalmente concretar alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación y todas las instancias de sociedad civil, del Estado, del sector privado que quieran trabajar con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales